Muy buenos días, ¿cómo estáis? Espero que muy bien. Comenzamos nuevo vídeo, nuevo vlog. Hoy es 19 de febrero, jueves, y son las 8 y poco de la mañana. Me he levantado hoy muy temprano, hoy me he levantado más temprano de lo habitual, porque no sé, me he levantado antes que sonara la alarma y he dicho, pues bueno, me voy a entrenar, así pues a pillar el amanecer seguramente. Y efectivamente lo estoy pillando. O sea, estoy ya esperando que salga el sol por ahí en el horizonte, que ya se ve un poquito de claridad. Me encantan estos momentos, es que me dan una vida, me dan una energía, me dan, no sé. Para mí ver el sol salir es como la vida, ¿sabes? La vida dándote las gracias, tú agradeciendo a la vida, no sé, una sensación buenísima, espectacular. Sí, soy así de intensa, parece ser. Bueno, pues empezamos hoy nuevo vídeo, nuevo vlog. Tengo que decir que estoy hoy muy cansada a nivel mental. Estoy reventada. Después voy a contar por qué, porque llevo una temporada atrás con mucho jaleo mental. Pero la verdad que cuando salgo a entrenar por la mañana, yo salgo sin ganas. O sea, salgo sin ganas, de verdad os lo digo. Yo hoy no me quería levantar de la cama. Estaba escuchando el aire soplar, porque hay muchísimo aire. Y esa vocecita, ¿sabes? Me estaba diciendo, no, quédate en la camita, que se está muy bien. Un ratito más, un ratito más. Pero nada, enseguida escucha una la voz que tiene que escuchar y se levanta y sale y hace lo que tiene que hacer. Y eso la verdad que luego se siente espectacular, de cuando terminas lo que tenías que hacer, ¿sabes? Y no haber escuchado esa voz, y no haberle hecho caso, y no haberte dejado manipular por esa voz. Se siente muy bien. Así que nada, vamos a seguir. Voy a terminar en entreno ya. Voy a terminar de ver el amanecer, que os lo voy a enseñar. Y nada, a seguir con el día, que hoy promete. Bueno, pues primera parte de la mañana completada. Son las 12:15. Perfecto, buena hora. Me queda todavía mucho que hacer, tengo que editar, tengo que enviar email, me queda otra sesión de psico y un par de cosas más que os contaré más tarde, porque eso ya va a ser a la tarde, no me va a dar tiempo ahora. Pero vamos por un cafelito, vaya pelos que tengo hoy, de verdad, ¿eh? Un cafelito, parar y seguir. He intentado echarme la siesta porque estaba cansada y como esa sensación de necesitar descansar un ratito. Pero ha sido imposible, no he podido ni relajarme, ni dormir, ni
ni nada. ¿Sabéis esa cosa cuando tienes algo en la mente muy fijo? O sea, tu atención está en eso y porque quieres saber, quieres comprender, quieres sacar toda la información y es como que eso está todo el día muy presente en tu mente, hagas lo que hagas, pues esa cosa tengo ahí. Entonces no he podido descansar. Y a esto me refiero cuando dije esta mañana que estaba muy cansada mentalmente, porque estoy, que ahora os lo enseñaré, con un tema muy a full, muy a tope, porque quiero saber, quiero entender, quiero sacar todo el jugo de eso. Y estoy que mi mente solamente me dice ahí, ahí, ahí. Pero antes es evidente que vamos a ir por un cafelito. Y a despertar y a espabilar y a seguir con el día. Bueno, antes de ponerme a terminar de editar y de toda la movida que tengo para esta tarde, quiero comentaros algo, quiero compartir algo con vosotros. Veréis, siempre he tenido desde muy pequeñita imágenes, recuerdos, por decirlo así, porque se me vienen como imágenes en sueños lúcidos, temas sobre la guerra civil española, fechas, muchas imágenes de ese tipo. Y bueno, pues al principio cuando era pequeña, pues nada, sueños, pesadillas y todo eso, y era algo como, bueno, pesadillas y ya, es algo que no tomaba conciencia de eso. Cuando fui creciendo, un poco más de adulta, pues empecé a buscar información, sobre todo cuando ya estaba metida en este crecimiento espiritual, en el camino. Y bueno, pues digo, yo pensaba que era alguna vida pasada que había tenido y los recuerdos estaban ahí y se me venían a la memoria, que quizás estuve en la Guerra Civil Española, pues se venían fechas también y bueno, lo dejé ahí, ¿no? Como que pensaba que era eso y ya. No podía hacer nada con eso, ¿no? Era y punto. Pero esto se me ha intensificado este tiempo atrás. Digamos de hace 2 años o así, pues se me ha intensificado muchísimo. Y yo la verdad, pues bueno, siempre he estado mirándome interiormente, siempre he estado tratándome interiormente y buscando mucho entendimiento dentro de mí. Pero este último año en concreto, las imágenes eran mucho más potentes, mucho más insistentes, mucho más de insistencia, muchas más intensificadas. Entonces, bueno, escuché una voz dentro de mí que dijo, tira del hilo, es hora de buscar. Y empecé a tirar del hilo y empecé a buscar. La verdad que se me hizo un camino largo, tedioso, no encontraba respuestas, no encontraba nada. Yo tiraba del hilo, pero aquello ni para atrás ni para adelante. Y cuando pensaba que había encontrado alguna información valiosa, pues se me desmoronaba. Aquello no tiraba ni para ningún lado. Bueno, pues hasta el mes pasado, creo que fue, volví a tirar del hilo y salió muchas cositas, salieron muchas informaciones. Digamos que de una vez por todas tiré y salió algo. Entonces ya como salió algo empecé a buscar y sigo en shock. No sé cómo explicaroslo, pero sigo en shock. O sea, he descubierto tantas cosas sobre mi transgeneracional, sobre mi familia. No sé, estoy prácticamente paralizada de algún modo porque me he encontrado con información que no esperaba. La historia que yo tenía en mi cabeza, que me narraba, era una y la verdad que ha salido a flote pues es otra, muy distinta. Entonces, digamos que por un lado he sentido esa alegría, esa sensación de wow, por fin he entendido esto, por fin he entendido lo otro, por fin ha salido todo esto a flote, por fin puedo entender mi historia un poco más al completo. Pero por otro lado he sentido mucha rabia. Ahora después os voy a contar
un poco sobre la historia real de esto, que es sobre la desbandad, que no sé si la conocíais, pero a mí la rabia que me da es que me he enterado a mis 41 años de que esta parte de la historia de Málaga en concreto sucedió y que es parte de la historia y que ha estado silenciada y que ha estado callada y que no ha sido dentro de hace poco que ha empezado a desterrarse cositas y que la gente ha empezado a hablar. O sea, la mayoría de la gente de aquella época ya no está viva. Mis abuelos ya no están vivos. Mis abuelos vivieron aquello y no están vivos. Mi abuela era una tumba, porque nunca salió por su boca los momentos que vivieron allí o lo que sucedió. No salió de su boca. Ahora lo comprendo todo. Y por parte de mi abuelo, pues bueno, se supo que vivieron la guerra, ¿no? Del 36, la guerra civil española. Y como que se quedó ahí, la guerra civil, sí, vivieron una guerra. Muy trágico todo, una guerra, pero no hablaron de eso. Entonces la rabia que me da es que todo eso ha estado silenciado y ha estado bajo llave. Y me da mucha rabia porque si queremos sanar, hay que exponer, hay que compartir, hay que sacar a flote, hay que atravesar el dolor. Hay que tocar la herida. Lo siento, hay que tocar la herida. La herida tiene que brotar. Si no, no tenemos sanación. Y la importancia de verdad de saber nuestra historia, la que traemos de atrás, de nuestros padres, de nuestros abuelos o incluso de nuestros bisabuelos, lo que vivieron, lo que sintieron cuando lo vivieron. O sea, es importante para nosotros que estamos aquí, para ellos que ya no están aquí aparentemente en cuerpo físico, pero ellos se llevaron todo lo que silenciaron. Y ya sabemos que la información que nos sale a flote va pasando de generación a generación, hasta que alguien decida hacerse cargo de ello. Es tremendo, de verdad. Yo tengo ahora mismo, llevo como una semana entre lágrimas, entre rabia, entre llanto. Y aunque todo esto me esté dando mucha libertad mental, mucha libertad emocional, mucho entendimiento, mucha claridad, pues por otro lado, la herida se está tocando. Bueno, de momento voy a recuperarme un poco, voy a terminar de tomarme el café, voy a ir a hacer unas compras y unas cosas que tengo que hacer. Y ahora después os quiero mostrar un poco sobre este tema, este acontecimiento histórico que pasó y comentaros un poco más sobre este tema. Buenas, pues ya estamos por aquí otra vez por casa. Ya he terminado de hacer un poco todo lo que tenía que hacer y ya estoy un poco más relajada para estar aquí hablando con vosotros. Quería compartir con vosotros, os voy a dejar en la cajita de descripción pues mucha información. Os quiero dejar bastante información sobre el tema de la desbandada, de la huida, documentales, textos, todo lo que he ido recopilando en todos estos meses. Bueno, o casi todo no lo voy a dejar, pero por si alguien quiere, si alguien es de Málaga, o de Andalucía, o de España, o simplemente os gusta saber de historia, pero si eres de Málaga especialmente, te invito a que descubras un poco lo que pasó en aquel febrero del 37, aquel 7 de febrero del 37. ¿Por qué? Porque vuelvo a lo mismo, es muy importante saber lo que pasaron nuestros antepasados. Sobre todo lo que vivieron, cómo lo vivieron, qué sintieron, qué pensaron en aquel momento. Tenemos que tenerlo muy en cuenta, porque quizás esa memoria está a través de nosotros, haciéndose presente.
Y yo siempre lo enlazo con un curso de milagros, con la filosofía de un curso de milagros, ya lo sabéis. Entonces, desde una visión de un curso de milagros, sabemos que todo esto no es real, que todo es ilusorio y que al fin y al cabo solamente tenemos eso que nos crea un conflicto simplemente es una creencia en la culpa por haber juzgado una situación desde el miedo. O sea, es muy importante saber lo que vivieron nuestros antepasados, de verdad os lo digo, porque quizás estás identificándote a nivel inconsciente y estás sosteniendo esa culpa dentro de ti y hay que soltarla, por ellos, por nosotros y por el colectivo y por el universo y por todo. Bueno, ahora sí quiero contaros un poco sobre el tema de desbandar. Se llama la desbandada lo que ocurrió aquel día, o la huía. Esto en dialecto andaluz. Aquel 7 de febrero, muchísima gente tuvo que salir de Málaga en un éxodo, o sea, tuvieron que salir sí o sí porque venían los golpistas, los fascistas venían ya por Cádiz tomando territorio y se sabía que venían ya a Málaga. Lo voy a intentar resumir, ¿vale? Luego vosotros buscáis la información si queréis, yo os invito a ello. Entonces la gente pues se apelotonó, digámoslo así, porque ya venía como una especie de pánico colectivo de todos los refugiados que empezaron a llegar a Málaga, todo lo que contaban, todo lo que habían vivido, todo lo que estaban viendo por las tropas alemanas, las italianas, todos lo que estaba ocurriendo por ahí, pues llegó a oídos de los malagueños y estaban por llegar. Entonces la gente con el miedo colectivo entraron en pánico, más que nada porque los gobernantes que estaban allí, aquel tiempo, en Málaga, huyeron. Salieron, se fueron, sabiendo lo que les venía encima y que no había defensa, nadie que pudiera defender. Entonces la gente de Málaga, más los refugiados que ya venían de Sevilla y de Cádiz, decidieron salir por patas. Y la única vía de escape que tenían en aquella época era la carretera que iba a Almería por la costa. La única vía de escape. Se habla de 300.000 personas, civiles, la mayoría niños y mujeres y ancianos, que decidieron irse con lo opuesto, porque fue el mismo día 7 en el que todos decidieron irse porque ya no había nada más que hacer, porque se sabía que venían. ¿Podéis imaginar la ratonera que fue aquello? Porque esa carretera pasa entre la costa y la montaña. Y cuando los golpistas llegaron a Málaga, se dieron cuenta que la ciudad estaba vacía prácticamente. Y le dijeron que esas personas ya estaban huyendo dirección a Almería, que es donde podían refugiarse, a partir de Motril. Entonces este golpista, que no voy a decir el nombre para no crear más odio, mandó a matar a todos los civiles, por mar, tierra y aire. La idea era que no quedara ni uno vivo. Se puede hablar de masacre, se puede hablar de genocidio, no sé, cada uno que le ponga la palabra que quiera, que lo interprete como quiera, después de saber un poco más de la historia. O sea, a lo que voy, o sea, allí murieron muchísima gente, ¿vale? Imagínate que estuvieron bombardeando a partir del día siguiente, el día 8 por la mañana, ya estaban bombardeando los 3 barcos, los 3 buques que habían, avionetas también con metralla, y a pie que venían detrás por la carretera. ¿Podéis imaginar lo que era aquella carretera? O sea, ¿cuánta gente murieron? Ya no solo por balazos, por metralla, no, es que también murieron de hambre, porque creo que fueron 8 días, 11 días hasta que pudieron llegar allí. Fue terrible, un reguero de muerte, le llaman la carretera de la muerte. No quiero contar esto para crear odio, crear más separación o crear un debate. No es la intención. Ya sabéis que la intención es siempre sanar,
nuestra mente, pero tenemos que conocer la verdad, porque después de aquello, la gente se quedó muda. Nadie tenía narices de hablar de aquello, tanto de un bando como de otro. Por un lado, el bando de los golpistas, de los fascistas, cuando se dieron cuenta que habían matado a tantos civiles indefensos, que no estaban por atacar a nadie. Y por otro lado, esos republicanos que abandonaron a su pueblo, lo traicionaron, ¿no? Se puede decir así, porque huyeron y dejaron a su pueblo allí, frente a la barbarie, sabiendo lo que se venía. Yo sabía que mis abuelos y mi familia había pasado por la guerra del 36, porque todo esto empezó en el 36. Y bueno, todo lo que conlleva una guerra, ¿no? La hambruna, el terror, las muertes. Pero esto fue algo muy puntual que pasó ese febrero del 37, es algo muy puntual y que no está recogido, o sea, estará recogido en los libros de historia, estará recogido en la historia, pero no se habla, no se comparte, no se dice, está silenciado, está completamente silenciado esa parte de la historia, por vergüenza. Ya te digo, por un lado como de otro, por vergüenza. Y todo el trauma que pasó esta gente, o sea, si te lo pones a pensar bien, el trauma no fue las muertes, no fue el hambre, no fue todo lo que vieron, no fue todos esos bombardeos, no, eso no fue el trauma. El trauma es que se sintieron solos, se sintieron abandonados, se sintieron desolados, sintieron que cuando más lo necesitaban no había nadie, le dejaron frente al monstruo, solos. A mí me parece, yo cuando me he enterado de esta historia, ya os digo, mis abuelos no han hablado sobre esto en concreto. Hablaban mi abuelo sobre todo un par de cositas que yo por mi madre me he enterado, pero he tenido que tirar del hilo, he tenido que tirar de llamadas, he tenido que tirar de investigación, prácticamente de investigación. He investigado todo. Cuando he cogido un poquito, he empezado a tirar de ahí y ha salido ha salido muchas cosas de las que me he quedado completamente impactada, ¿no? De todo lo que vivió mi familia. Mis abuelos sobrevivieron de aquella manera. En el camino mi abuela se perdió, se fue hacia Granada. Mi abuelo luego estuvo años buscándola hasta que la encontró. La hermana de mi abuela pues quedó gravemente herida, pero llegó a Almería, y yo supongo que fue por Norman Bethune, que fue un canadiense que tenía una ambulancia, que vino, era un médico, y fue el único que fue recogiendo gente de Almería, de Motril a Almería, hacía el camino y recogía a los heridos y los llevaba a Almería. Entonces yo sé que la hermana de mi abuela sí llegó a Almería, tengo ese dato, herida, y se refugió allí. Y bueno, un montón de historias, ¿no? Pero yo me gustaría lanzar el mensaje. Yo sé que mi canal no tiene muchas visitas, no tiene mucha gente, no tiene mucha movida, ¿vale? No tiene mucha visión. Pero si alguien me está viendo de aquí, desde Málaga, sobre todo de Andalucía, te invito a indagar un poco en tu propia historia. En tu propia historia, porque si has crecido aquí, has tenido a tus abuelos o a tus bisabuelos, seguramente tu historia está relacionada con esto que vivieron, porque fue toda Málaga la que lo vivió. Entonces es importante saber todo lo que vivieron estas personas. Estaba terminando aquí también de editar un post para Instagram sobre el tema, dando un poco más de datos y tal, porque creo que es necesario compartir, es necesario dar visibilidad a todo esto, y no es necesario sacarlo para seguir culpando, para crear odio, para seguir en la tristeza, en la pena. No, necesitamos que esa herida que estaba ahí, medio que surja, se reabra, para que se pueda ver, para que podamos reconocer lo que vivieron,
para que podamos honrar la vida de todas estas personas, de las que sobrevivieron, de las que no pudieron sobrevivir, de todas esas personas que vivieron aquello. Necesitamos un reconocimiento, una honra a nivel interior. O sea, no necesitamos museos, no necesitamos obras ahí fuera, necesitamos un reconocimiento aquí dentro, un decir, mira, vuestra vida, todo lo que vivisteis valió la pena. ¿Valió la pena? Porque aquí estamos nosotros, vuestros nietos, vuestros bisnietos o vuestros hijos, para poder perdonar todos aquellos pensamientos que tuvisteis, todos esos juicios que sostuvisteis, todo aquello que os llevasteis y no abristeis a sentir. Hay que abrirse a sentir. Y os vuelvo a decir, hay que atravesar la herida, hay que atravesar el dolor, pero siempre de la mano del espíritu, nuestra mente. Porque por nosotros mismos, la voz del ego nos va a llevar al odio, nos va a llevar a la separación, nos va a llevar a las creencias, nos va a llevar al conflicto, al sufrimiento. Y esa no es la intención. No es la intención. Pero tenemos que sacar la verdad. Yo a veces pienso que, y mucho más después de todo esto que estoy descubriendo, pienso que aquí en Andalucía, sobre todo, estamos desmemoriados, completamente desmemoriados. O sea, comprendo que a través de un trauma, de un momento como este, que fue una masacre, de algo tan terrible, pues haya silencio, lo comprendo de verdad. Pero hay que sacarlo a flote en algún momento. Y más que nada porque es algo histórico. Y yo, como nieta de estas personas que vivieron aquello, pues la verdad es como un reconocimiento. O sea, sí, todo va viajando a través de las generaciones hasta que alguien toma el mando, toma el relevo, pero no para caer y ahondarnos en la tristeza y en el sufrimiento, sino para decir, muy bien, aquí vamos a sacar esto, vamos a reconocerlo para poder sanarlo y para poder estar en paz con esa historia que se vivió, con aquello que vivimos. Hay que estar en paz con nuestro pasado. Esa es la intención de todo esto. Bueno, os dejaré alguna información ahí en la cajita de descripción para quien quiera indagar un poco, para quien quiera compartir, ya sea a través de las redes, a través del boca a boca, simplemente que todo esto salga, que se comparta, que se vea, dar visibilidad a todo esto, a toda esta historia, a todo aquello que pasó. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias a todos por haber llegado hasta aquí, por haberme acompañado y por haber escuchado y compartido conmigo todo esto que es tan importante para todos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Bye.